Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el primer foro de diálogos universitarios. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauro Napsuciale Mendívil, rector del Campus León, a quien le cedo la palabra para que nos dé la bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Montserrat Saipuro, a la maestra Montserrat Ramírez por la organización, la conceptualización primero, el desarrollo y actualmente pues la implementación de esta idea que tiene como propósito el intercambio de experiencias, la comunicación, la visualización de nuestra comunidad desde dentro. Quisiera leer unas líneas, creo que el foro tiene un concepto muy importante para el Campus León y en lugar de improvisar quisiera pues hacer los planteamientos en términos de unas líneas discursivas. Primero, pues sean bienvenidos, bienvenidas todos a nuestro primer foro de diálogos universitarios, en el cual queremos construir un espacio para conversar libremente sobre temas que nos importan como universidad, en específico, las relaciones humanas y los problemas sociales. Desde el principio de la existencia del ser humano, los diálogos son el fenómeno fundamental de la existencia humana. Sin el diálogo, no existirían los grupos humanos y las sociedades no podríamos compartir nuestras experiencias más personales. No conseguiríamos vivir, es decir, vivir con los demás, porque careceríamos del medio para hacerlo. No tendríamos conceptos como humanidad, solidaridad, fraternidad, cooperación o amistad. No existiría la ciencia como tal. Viviríamos en un mundo individualizado en el que no habría lugar para nada más que no fuera pensamientos, actitudes, experiencias, progresos y actividades particulares. Estaríamos forzados a vivir en un mundo de autómatas. Mi existencia autómata no tendría sentido para otra vida autómata y ella a su vez no poseería significado en mi vida. Gracias a que podemos dialogar entre nosotros es que vivimos en sociedad y en ella nos desarrollamos. Y también a través del diálogo somos. Somos nosotros con todos los que existen en esta sociedad. Lo excepcional es que gracias al poder dialogar, la vida adquiere un sentido nuevo y único, el sentido humano. Para poder dialogar, condicionará en gran medida la forma de sentir y experimentar la realidad del mundo que nos rodea y el medio ambiente en el que necesariamente nos tenemos que comunicar. Cuando el ser humano se da cuenta que no está solo en el mundo, de que hay otros seres humanos con él, necesariamente se cuestionará acerca de la existencia de esos seres. Por instinto, el ser humano viene a tener conciencia de sí mismo como un ser que evidentemente debe tener algún propósito respecto de los demás. Lo cierto es que el ser humano se realiza gracias a los demás, a los que necesita para ser totalmente humano. Si esto es cierto, será una realidad que los seres humanos, por el hecho de necesitarse, estarán conscientes de que toda relación humana implica una influencia recíproca. Si el sentido de la existencia humana tiene su base primordial en el encuentro, esto es, si la vida del ser humano encuentra su sentido último en la coexistencia, será redundante hablar de la influencia que tiene cada uno de los interactuantes en una relación sobre el otro. Es por esto que en esta serie de foros, diálogos universitarios, veremos cómo la intervención del otro, del prójimo, es determinante para la adecuada socialización del individuo y para su manera de interpretar el mundo en el que le ha tocado vivir. Por ello, celebro esta iniciativa gestada entre la Coordinación General de Desarrollo Académico y las Coordinaciones de Desarrollo Estudiantil y Extensión Cultural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, pues,
a este primer foro de diálogos universitarios con el tema la dignidad, un concepto que versa sobre el respeto por los seres humanos, la empatía que existe entre todos y el valor de cada individuo. Gracias por estar aquí y ser parte de estas reflexiones universitarias. La dignidad es un tema, una idea, un concepto que conecta con muchas de las fibras más sensibles de nuestra comunidad universitaria y tendremos 3 expertos que desde su perspectiva abordarán este tema para todos nosotros. Bienvenidos, muy buenas tardes ya, y los dejo con nuestras invitadas, invitados y con nuestras maestras de ceremonia que actuarán en esta ocasión como las interlocutoras para los temas que nos pondrán nuestros invitados. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias al rector del Campus León y les explico un poco la dinámica que vamos a tener. Les damos la bienvenida a las personas que nos están viendo por redes sociales. En esta primera etapa vamos a tener un conversatorio con los invitados especiales que tenemos el día de hoy y posteriormente, la segunda parte, tendremos interrelación con el público que quisiera hacer alguna pregunta o quisiera comentarnos algo. Entonces, aprovecho para dar la bienvenida a la otra maestra de ceremonias, que es la maestra Montserrat Ramírez Leiva, coordinadora de Desarrollo Estudiantil. Muchas gracias y pues bienvenidos. Empezamos con estos días. Pues gracias. Bienvenidas, bienvenido, doctor. Me voy a tomar la libertad de hablar un poco acerca de la trayectoria de cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañan en este evento. Primero, pues la doctora Nancy Díaz García, cuya formación académica pues es licenciada en enfermería con una maestría en ciencias de la enfermería y un doctorado en ciencias de la educación. Es profesora asociada de la Universidad de Guanajuato, aquí en el Campus León, del Departamento de Enfermería y Obstetricia, con perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública, integrante del Cuerpo Académico de Cuidado Humano y Salud Global, y miembro del Cuerpo Mexicano de la Ciencia del Cuidado Humano. Bienvenida, doctora. Gracias. El doctor Juan Barranco, quien estudió la licenciatura en Física, la maestría y el doctorado en Ciencias con especialidad en Física, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el CIMESTAF del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo el doctorado en 2006 con una tesis que fue distinguida como la mejor tesis doctoral del CIMESTAF en 2006. Realizó también estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la UNAM, el Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Alemania y en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Física en la División de Ciencias e Ingenierías de aquí del Campus León. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Cecilia Gabriela Fuentes Hurtaza. Ella es licenciada y maestra en filosofía por parte de la Universidad de Guanajuato, con una orientación en estética. Es doctora en ciencias sociales por el Colegio de San Luis, dentro de la línea de antropología. También es candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, aquí en el Campus León, y ha participado en proyectos y estancias de investigación en asesoría a becarios para estímulos de producción artística, además de coordinar 2 ediciones del diplomado Pensar el Arte, de la estética de Platón a las vanguardias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias. Pues bienvenidos y como ven ustedes tenemos invitados especiales de primer nivel para abordar este tema. Les pediré a continuación a nuestros invitados que nos den una breve reseña de lo que es el concepto de dignidad desde su perspectiva. Por favor, le pediría a la doctora Nancy si nos puede hablar un poco de para usted qué es la dignidad. Sí, claro. Puedo hablar mucho de la dignidad. Bueno, primero agradezco la invitación.
por permitirme hablar de este valor que soslaya todos los demás derechos humanos, desde mi trinchera, que es la salud, pero muy específicamente desde mi área, que es el cuidado de las personas en sus situaciones más vulnerables. Entonces, si bien entendemos la dignidad, como ya lo dije, como un derecho que sostiene a todos los demás derechos que son irrenunciables y que son para todas las personas, en este momento álgido, que ya de por sí se pone en riesgo el salvaguardar el derecho a la salud, hablo de nuestro entorno, en nuestro país, pues aún más se nos complica el que lo debemos de hacer en esas situaciones un tanto precarias y un tanto complicadas, salvaguardarlo con dignidad, ¿no? Como ya les dije, en los momentos más vulnerables, y para dimensionarlos, si es que no somos del área de la salud, pues en el momento del nacimiento e incluso en el momento de la muerte. Debemos hacer que las personas partan con dignidad, y eso no es tarea fácil, pero por eso, pues, hacemos que nuestros estudiantes en nuestras áreas de salud tratamos de que vayan adquiriendo el valor de la dignidad como una competencia transversal, ¿no? A lo mejor no escrita en nuestras currículas, pero siempre hay. Muchas gracias. Sí, de nada. Doctor Juan, ¿usted qué piensa acerca de la dignidad? Para usted, ¿qué es la dignidad? Muy bien, entonces yo estaba muy nervioso. Me invitaron, yo dije sí, me dijeron, el tema es dignidad, y dije, oh. Entonces me fui rápidamente a la etimología de dignidad y encontré que dignos viene de dignus, de latín, que significa merecedor. Y entonces dije, ah, caray, entonces dignidad tiene que ver con merecer. Entonces primero me pregunté, ¿merezco estar aquí? Y leí rápidamente el mensaje que nos enviaron de la invitación y decía, tiene que tener ciertas características, ser profesor a tiempo completo, tener evaluación positiva. Y dije, ah, cumplo los requisitos, soy merecedor, soy digno de estar aquí. Pero luego de ahí me llevó a otro punto. Entonces, como son diálogos, les voy a contar algo un poco personal. Hace 17 años, 18 años, tuve un accidente. Y fue un accidente grave, entonces estaba muy grave, después de coma, etcétera, etcétera, tratamiento, y en algún momento hubo un procedimiento que me puso en riesgo. Entonces me estaba sangrando por una mala suturación. No podíamos localizar al doctor, etcétera, 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 y total que cuando finalmente pudo llegar el doctor, el doctor dijo, ah, es rápido, entonces cauterizó, etcétera, etcétera, paró la hemorragia, y entonces dijo algo que me caló profundamente, porque le dijo a la persona que estaba ahí, le dijo, tiene que tener más cuidado. Y entonces me halagó porque dijo, él es físico, él es doctor en física. ¿Sabe usted cuántos doctores en física hay? Y un poco temeroso, no. Dice, hay muy pocos. Por él tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos un poco más. Yo me quedé como o sea, ¿qué hago, no? Oye, gracias porque aquí estoy. Y entonces me di cuenta que me trataban con mucha dignidad. O sea, quizás de más. Entonces me sentí, decía, soy merecedor. O sea, entonces otra vez volví a soy merecedor realmente de tanto cuidado. Y entonces al final, ahora reflexionando sobre lo que es la dignidad, concluyo de alguna forma que todos somos merecedores. Cualquier organismo, cualquier cosa que se encuentre en este universo ha pasado por una historia de 14.000 millones de años. ¿Merece estar aquí? Por supuesto que merece. Es digno de estar aquí. Y coincido, la dignidad, entonces, cuando uno le pone este otro apellido, dignidad humana, tiene que ver entonces con cualquier organismo, cualquier ser humano es merecedor de ciertos cuidados, dependiendo de lo que consideramos que es el ser humano. Entonces eso nos lleva directamente a la definición de ser humano.
Entonces uno dice, bueno, pues me voy a la definición dada hace 300 años por la Declaración de los Derechos Humanos y dice, esto es lo que cualquier ser humano merece. Estos son los esfuerzos que tenemos que hacer para tratarlo dignamente. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humano. Entonces, a mí me queda, o sea, eso lo entiendo. La dignidad humana es todos los esfuerzos, todos los derechos que adquirimos por el hecho de existir. Como seres humanos, los organismos, las plantas, el planeta, tiene cierta dignidad, tiene cierto merecimiento de ciertas características por el simple hecho de existir. Eso es lo que entiendo por dignidad. Muchas gracias, doctor. Ceci, ¿qué es la dignidad? Hola, buena tarde. Bueno, también agradezco como los colegas estar aquí con ustedes. Y no quiero aburrirlos demasiado. Voy a centrarme en una contrapartida que conceptualmente me resulta interesante. Cuando se comenzó a explorar el concepto de la dignidad en términos occidentales, desde un proceso clásico, por ejemplo, posteriormente en términos medievales, renacentistas, en esta transición moderna, como que tradicionalmente en función de esta etimología se percibía como una potencialidad valorativa que podía tener cualquier ser humano y que para alcanzarla de alguna manera tenía que seguir una cierta cantidad de pasos, ¿no? Como toda potencia, pues necesita ser desarrollada en términos prácticos. Y para hacerlo, por lo regular, pues se fue asociando tempranamente con elementos de orden más bien moral, ¿no? Con la capacidad de semejarse a determinadas circunstancias, comportamientos o imperativos que se esperaban cumplibles. Y esto implicaba que ser digno implicaba tener cierto rango. El ejemplo del el doctor en física que necesita determinada estrategia particular de cuidado, ¿no? Es un ejemplo fabuloso para esta disposición y que como individuos pues comprendemos, ¿no? O vamos por allí sopesando en estos contextos. Es en la modernidad, por allí hay personajes predominantemente juristas, ¿no? Otros que desde el ámbito teórico están cuidando este tipo de manifestación y plantean la idea de que como valor es un valor intrínseco al ser humano y por tanto, evidentemente, pues todos somos merecedores de ello. En términos modernos contemporáneos, es como si tuviéramos el equivalente al decir dignidad de humanidad, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de la capacidad del ser humano por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de existir sin necesidad de abastecerse un modo particular o específico de existencia, la capacidad de poder disfrutar de él, ¿no? Y evidentemente es irrenunciable, no lo podemos transferir, no lo podemos negociar, ¿no? No hay manera de que nadie, al margen de que no cumpla mis expectativas morales, al margen de que incluso inhiba ciertas condiciones que se esperarían cumplibles, en algún momento pues pueda participar y gozar de este valor particular que se tiene. Hay algo, no me voy a meter en procesos contemporáneos a propósito del sostenimiento de los derechos humanos que la doctora Nancy ha dejado muy bien esclarecido y que se ha tocado en esta última expectativa. Hannah Arendt, una pensadora fabulosa, dice o lo equipara al derecho de tener derechos, ¿no? Como frase me parece que resume un montonal de recursos y da cuenta de esa necesidad que tenemos de confrontarnos como sujetos en relación a los otros. Decía el rector hace un momento, esta capacidad de existencia recíproca. Yo puedo distinguir mi dignidad en razón de ser un individuo entrometido en un contexto mayor y puedo ejercerla suponiendo, pensando y anticipando la condición digna de los otros, en un proceso de igualdad y en un proceso de horizontalidad donde absolutamente nadie tendría que gradar condiciones distintas o jerarquizar procesos distintos de dignidad para poder abastecerlos, ¿no? En tanto que somos automáticamente depositarios de ella.
No obstante, en este derecho de tener derechos, para no irnos por vías jurídicas que pueden sustentarse en ciudadanía, que no necesariamente es un aspecto que la gente da por hecho que se tiene, ¿no? Y rápidamente pueden, por seguridad de Estado o por mandatos ajenos de pronto a los individuos, suponer que son suspendibles en casos, por ejemplo, de exilio, de refugio, de migraciones, de despojos territoriales, de otras serie de cosas terribles, ¿no? Entonces, no quiere decir que sencillamente conceptuemos la idea de que todos somos dignos y paremos allí, tenemos que ejercerlo. Y para ejercerlo, lo que tenemos que hacer es resistir a la capacidad de que a otro ser humano se le despoje de esa capacidad, ¿no? La única manera de confrontar esta dignidad a la que somos depositarios es asumir que los otros, tanto como yo, los otros, las otras, ¿no? Tanto como yo, tienen este valor y por tanto son tan merecedores de vivirlo, ¿no? De existir en su forma particular como yo y como cualquier otro individuo. Y bueno, aquí paro por ahora. Gracias. ¿Verdad? Les agradecemos a los tres. Queremos hacer un ejercicio de diálogo. Posteriormente, como les comenté al inicio, vamos a tratar de hacer un diálogo con el público, pero trajimos unas preguntas preparadas para empezar a interactuar. Monse, por favor, ¿me podrías empezar con la primera, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a los tres por sus comentarios. En el mundo actual, la dignidad necesita ser buscada. No es algo que se mencione diariamente, como ustedes mismos lo mencionaban anteriormente, y es a través de los medios y de las redes que somos partícipes también del horror de estos escenarios que son violentos, en cualquiera de sus tipos, ¿no? de expresión de violencia. Y en ese sentido viene la pregunta, ¿cómo se percibe la dignidad humana hoy en día? El que quiera responder. Sí, ¿quién quiere responder? Yo soy un optimista. Y creo que estamos en una oportunidad fantástica. Estamos intercomunicados. Entonces, esta coexistencia de la que hablaba el señor rector, esta coexistencia es innegable. Vivimos inmersos en ello. O sea, es imposible no coexistir. Y entonces, en ese sentido, esa necesidad de dialogar se vuelve imposible de evitar. Es decir, con esta interconexión es imposible no dialogar. Y entonces creo que el tema de dignidad, como es una característica que define al ser humano, sale naturalmente. Entonces creo que ciertamente vivimos rodeados de una cantidad de información de horrores, efectivamente, pero también de muchísimo compartir cosas que nos hacen recordar esta cualidad humana, esta dignidad humana, y nos permite ver cómo a través de todas estas redes sociales y toda esta información, compararnos o buscar una mejora, hacer una crítica. Y entonces yo soy optimista en el sentido de que creo que estamos viviendo una época en la que la dignidad humana va adquiriendo una mayor extensión, en la cual todos nos estamos tratando, estamos descubriendo este concepto, y entonces es importante tenerlo porque es la forma, entiendo, con la cual yo digo, mi dignidad está basada en la dignidad del otro. Entonces soy un optimista, creo que se percibe cada vez mejor, pero soy un optimista. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna quisiera compartir algo? Sí, yo. Yo creo que si yo pudiera operacionalizarlo, el cómo los individuos perciben la dignidad, yo le pondría la palabra de respeto. Creo que ya no solo están pidiendo respeto, sino están exigiendo respeto. Entonces vemos a diversos grupos que por años han sido vulnerables y que han sido no escuchados, solicitar respeto, ¿no?
Y creo que eso lo hacen en función de salvaguardar su dignidad, lo cual es totalmente su derecho. Así es como yo la visualizo. Muchas gracias, doctora. Desde el reconocimiento, ¿no? Desde el reconocimiento propio Claro. para exigirlo al otro. Sí. Muchas gracias. Gracias, si quiere comentar. Pues yo estaría de acuerdo con ambos. Creo que esa coexistencia, esa posibilidad de vaivén resuena en todos los sentidos. Desde que me invitaron a estos diálogos, luego ocurre, ¿no? Cuando te indican algo como busca un bochito amarillo, acabas viendo miles alrededor. Y a propósito del inicio de tu cuestionamiento, ¿no? De este relato, creo que luego hasta abusamos del concepto en múltiples términos. Y se habla incluso de individuos o se asume que hay elementos, personas, circunstancias que no tienen dignidad. Por allí se implementa mucho el no somos dignos de, ¿no? De algo, de educación, de determinada forma de salud, de determinada condición de vida, etcétera, ¿no? Se habla de dignidad en términos así como muy puntuales, ¿no? O referentes a alguna condición concreta. O se habla incluso de personas que tendrían que cumplir con ciertas posibilidades de ser para llegar a cumplir con ella, ¿no? También creo que soy optimista y creo que los derechos humanos han simbrado de manera importante y significativa en nuestra forma de comprender el concepto, y no de comprenderlo, de apropiarnos de él. Creo que cada vez es más común que lo regulemos en condiciones diversas. El asunto es que cuando abusamos de él, acabamos por hablar de vidas dignas, por ejemplo, dando por hecho que por tal hay condiciones de vidas que no lo son, digo. Y en la práctica lo sabemos y sabemos que en efecto hay condiciones enteramente precarias, condiciones de vida que no están desempeñando las condiciones óptimas que deberían de tener para ejercer su propia condición vital, que por derecho les corresponde, etcétera. No obstante, ¿no? Como concepto seguimos en ocasiones, a propósito que cuestiona sobre la percepción, ¿no? Seguimos de pronto confrontando socialmente estos dilemas, ¿no? De quién es digno, quién es merecedor de algo, quién no es merecedor de algo. Y por tanto, pese a todo el esfuerzo que se ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por establecer procesos particulares en términos conceptuales en este ámbito, tanto jurídico como natural, ¿no? Político, etcétera, pues creo que seguimos confrontándonos como individuos para asumir que tendríamos que alcanzar cierta disposición para entonces acceder a alguna dinámica. Creo que estas charlas son fabulosas, en tanto que pues sencillamente se está trazando como en realidad tendríamos que comenzar a procesarlo de otra manera, ¿no? Y a contemporaneizarnos con la necesidad que tenemos en el presente a propósito de, en efecto, las guerras, ¿no? Las condiciones precarias de existencia, las nuevas vulnerabilidades que estamos generando, incluso en términos ecológicos, entre la población humana y demás. Listo, creo que... Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bien, el doctor Juan estaba tocando el tema y muy someramente también ustedes lo tocaron sobre las redes sociales. Entonces, mi pregunta es, actualmente el mundo se constituye a través de redes. La dignidad implicaría la creación de redes de relaciones, redes de afecto, redes de intercambio, en las que la amistad sea auténtica. Redes donde se pueda reparar lo que ha sido roto, donde se pueda poner remedio a la soledad sin importar el número de seguidores que tengamos, de followers. Redes que abran espacio al otro más que a nosotros mismos. Redes capaces de romper la lógica de la división y la lógica de la polarización, del individualismo y capaces de romper también el egocentrismo. Yo.
Redes donde ningún filtro, y lo digo entre comillas, pueda apagar la voz de los más débiles, como decían ustedes. Redes que nos liberen, redes que nos salven, redes que nos hagan redescubrir la belleza de mirarnos nuevamente a los ojos. Redes de verdad. ¿Existe realmente el compromiso de alimentar con dignidad las redes sociales y los entornos digitales? Eh, honestamente, creo que es muy complicado. Es muy complicado porque, o sea, digo, ¿qué es lo que yo observo? ¿No? Entonces, cuando entonces tengo un niño, tiene 11 años, he tenido la oportunidad de estar con él mucho tiempo. Entonces, cuando va en el auto, desde muy pequeño, entonces me recuerdo la sensación de que el poner el radio para que escuchara las canciones implicaba todo un proceso en el cual dicen y nos dicen, vas a ser feliz si tienes tal o cual modelo. Si vienes a esta tienda, eres parte de... Entonces, ¿cómo competir, digamos, contra toda esa información? Entonces, efectivamente, con todas estas redes, con toda esta información, justamente lo que hacen es lo que dice, lo que nos estaba diciendo. Existe un egocentrismo, piensa en ti. Sí, tú puedes ser lo que tú quieras ser, pero jamás le ponen cuidando que los demás también logren lo que ellos quieren. Entonces, nos meten en una carrera totalmente individual, egocéntrica, que nos impide vernos a los ojos, efectivamente, porque tú eres mi competidor. Tú no eres parte de mi red que me va a ayudar a encontrar, porque yo estoy compitiendo contra ti. Entonces, así, compromiso elemental con dignidad de redes sociales, yo diría no, no lo existe, porque nos metimos dentro de una dinámica económica en la cual buscamos una competencia del yo por el yo, alimentada continuamente, y entonces yo creo que no existe un compromiso, pero, y es que yo soy el optimista, pero no lo sé, no lo sé. Bueno, usamos redes sociales. Creo que nosotros todos publicamos en redes sociales. La reflexión aquí es, como bien dice Juan, te voy a decir. Sí, claro. Como bien dice Juan, estoy realmente centrada en cuántos likes tuve, o si lo que dije tiene más público porque le estoy tirando tierra al otro. Por favor, sí, porque luego me emociono. Bueno, yo creo que podemos intentar, si aprovechamos los momentos del contacto humano a favor, y si entonces les hacemos ver todos los privilegios y todas las bondades que tiene el seguir el contacto humano sobre de las redes sociales. Si bien son muy atractivas, pienso que, por ejemplo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el estar en un aula y tener la oportunidad de conversar con 40 personalidades diferentes, con entornos sociales tan distintos, si nos dejamos arrastrar, porque todo sea tecnológico y pues así nos lleva la dinámica, no creo que logremos mucho. Pero si logramos hacer de esos espacios donde las personas se sientan escuchadas, cosa que
estoy segura que no sucede en las redes, que se sientan respetadas, que se sientan valoradas y que su palabra es muy importante, pienso que podemos intentar. No sé si sea muy utópico, pero lo debemos intentar. Sobre todo, bueno, siento que en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los que estamos preparando a humanos que estarán en contacto con otros humanos. El contacto humano definitivamente nunca va a ser suplido por redes. Entonces, creo que nos podemos quedar en un intento. Totalmente de acuerdo, y hay algo importante, el contacto humano se aprende. Se aprende y lo aprendes en la práctica, no te lo enseñan en un libro. El contacto humano es justamente estar frente al otro. Y es que es algo que no van a poder reemplazar las tecnologías, ¿no? El tema de la empatía, como decías hace un momento, la mirada del otro. Y bueno, si nos metemos como más en el tema, pues al final en redes sociales tu mismo algoritmo te da lo que tú quieres ver, ¿no? Y entonces eso cierra mucho la brecha a que tú puedas experimentar la diversidad que a lo mejor puedes experimentar en entornos de uno a uno o de uno entre varios. Exactamente. Así tú puedes compartir. Sí, bueno, aquí rápidamente, creo que justo eso de cómo vamos cerrando nuestros procesos de redes, el secreto y la diferencia a propósito del tema de la dignidad, ¿no? Por una parte, bueno, decir las redes creo que ya implica capitalizar el concepto. Estamos hablando de redes de relación y de pronto hasta nos olvidamos de lo que eso implica en términos de vinculaciones con el otro, ¿no? A propósito de lo que indican, hasta como profesores en un salón de 40 personas podemos vincularnos con nuestros estudiantes o sencillamente ir a dar clases, ¿no? En términos particulares y al revés, ¿no? Esperar que ellos también, por allí se charlaba un poco antes al respecto, ¿no? También esperar o suponer que ellos ya conectaron o saciaron esa parte de convivencia por estar escuchándome en la clase o escuchándonos en la clase, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues necesitamos restaurar vínculos en múltiples sentidos, ¿no? Y dejar de capitalizar a los individuos contándolos como likes, ¿no? Como tengo 30, tengo 50, reaccionaron 8, ¿no? Etcétera, que finalmente es acabar por pensar en marketing, en la imagen que quiero dar de mí frente a los otros, etcétera. Y a propósito de esto de los algoritmos, si estamos pensando que la dignidad se fragua en un contexto de igualdad y de tolerancia, si vamos filtrando nuestras amistades y tomamos decisiones respecto a voy a cancelar o voy a borrar de mi red social a aquella persona que no piensa como yo, de entrada estoy inhibiendo su capacidad de poder expresar lo que tiene que expresar porque difiere de la mía. No estoy diciendo por nada del mundo que conserven amistades o redes en estas dinámicas que inhiben sus propios derechos, por supuesto, pero tampoco se trata de irnos creando un mundo imaginario poco realista en contextos sociales donde solo soy capaz de administrar, observar o convivir con aquello que aparentemente piensa como yo, asume como yo o me da likes porque cree opinar como yo, ¿no? Y este tipo de cosas pues funcionan como simuladores de cancelaciones, simuladores de ajenidad, simulaciones de deshumanizar al otro a través de lo que esa persona tiene que decir también, ¿no? Creía yo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de redes sociales, aprovecho para despedir a aquellos que nos han seguido hasta este momento a través de las redes del Campus León y continuamos de manera presencial. Monse, no sé si quisieras hacer otra pregunta para nuestros invitados. Sí, yo creo que justamente siguiendo el mismo discurso de la tecnología y la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia y la tecnología influyen en la forma en la que nosotros vivimos el mundo, cómo lo observamos, cómo lo sentimos, incluso